Bienvenidos viajeros a mi primer día en la ciudad de Torreón, Coahuila. En esta ruta te voy a mostrar los icónicos imprescindibles que tienes que visitar en esta ciudad. Y como siempre, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y déjenme sus comentarios qué les pareció esta ciudad. ¡Comenzamos! Tal vez no sea la ciudad más turística, pero créeme, esconde más de lo que imaginas. Torreón está ubicada al norte de México y tiene unos hermosos paisajes desérticos. Además, forma parte de una región conocida como la Comarca Lagunera, que une al estado de Coahuila y al de Durango en una sola identidad. Hoy te llevo a conocer un lugar de contrastes, buena comida, historia y gente muy trabajadora. Torreón, viajeros, es un lugar muy desértico y a pesar de todo, el municipio busca tener algunos parques recreativos, verdosos, donde la gente también puede conectarse un poquito más con la naturaleza, con los árboles, con todo. Y me gusta mucho porque este lugar está en el centro de Torreón, así que es muy fácil accesar. Es totalmente gratuito, así que ustedes pueden venir aquí. Hay jueguitos, hay juegos para niños. Este es un lugar súper familiar. Esta fue la entrada principal de la ciudad y también una antigua zona de tolerancia. En 1991 se cerró por completo y hoy el lugar se transformó en un espacio verde ideal para disfrutar en familia. Continuamos con mi siguiente parada. La famosa Casa del Cerro de Torreón. Esta vivienda perteneció a una de las familias más adineradas de la ciudad. La entrada a la aportación es voluntaria, entonces ustedes pueden dejar aquí su aportación. Hay unos audioguías con QR donde les pueden ir mostrando las partes históricas. Y ahora vamos a conocer los interiores. La Casa del Cerro fue construida en 1904 por Federico Wolf, un ingeniero alemán que prosperó en Torreón durante el auge algodonero. Pero tras la revolución, la familia Wolf fue perdiendo poder e influencia y se vio obligada a abandonar el país. Hoy la casa es un museo que conserva su historia y la de una época clave para Torreón. Su posición estratégica en lo alto del cerro ofrece una vista panorámica del centro de la ciudad. El diseño interior es una combinación de distintos estilos con influencias europeas, techos altos, amplios ventanales y además pude admirar algunos de los vestidos de la época. Y de este sitio de la Plaza de Armas ustedes se pueden desplazar a muchos otros, como al Museo Arocena, al Cristo de las Noas. Es muy céntrico y ahora vamos a ver cuál es mi siguiente parada. El Canal de la Perla es uno de esos secretos que sorprenden en pleno centro de Torreón. Con sus 12 kilómetros de extensión, fue parte del antiguo sistema de riego construido en los años de 1860. Y lo más curioso, estuvo oculto por décadas, hasta que en el año 2003, un camión de volteo rompió por accidente una de sus bóvedas y la ciudad redescubrió este tesoro subterráneo. Ahora vamos a conocer uno de los museos más atractivos de todo el norte de México, el Museo Arocena. Si estás en Torreón y quieres conocer la ciudad más a fondo, el Museo Arocena es una parada obligada. Este espacio no solo muestra arte e historia, sino que te ayuda a comprender cómo se forjó la identidad del norte de México y cómo ha evolucionado la ciudad. La exposición permanente consta de varias salas. La primera, Arte de los Reinos Hispánicos, donde se explora
cómo el arte reflejaba el poder y la espiritualidad a través de objetos litúrgicos durante los siglos del Imperio Español. La segunda sala es de arte virreinal y es ideal para entender cómo se fusionaron las culturas indígenas durante la época colonial. En la tercera sala, Fiesta Galante, podrás disfrutar de una colección inspirada en el arte francés del siglo XVIII. Y ahora mi siguiente parada es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, el Cristo de las Noas, y voy a subir por un teleférico. El trayecto es muy rápido, son 5 minutos y podrás abordarlo en la calle Treviño y Morelos. Mira, aquí también tenemos lo típico, los dinosaurios de esta región aquí del norte de Coahuila. Bueno, seguimos caminando porque son diferentes como plataformas, niveles, y vas subiendo una plataforma, otra plataforma, hasta llegar al Cristo. El Cristo es una escultura de Jesús de Nazaret ubicada en el Cerro de las Noas y mide 22 metros. Ya sea por fe, por turismo o simplemente por las vistas panorámicas, ¿vale la pena subir? Definitivamente sí. Torreón tiene una faceta clave a nivel nacional, porque aquí en la comarca lagunera comenzaron los primeros enfrentamientos de la Revolución Mexicana. Esta ciudad fue testigo de momentos cruciales del conflicto y es por eso que mi siguiente parada es el Museo de la Revolución. Entre fotografías, armas y documentos durante la época de la Revolución destaca la presencia de un personaje clave, Francisco Villa. Él fue el jefe de la División del Norte, uno de los ejércitos revolucionarios más grandes y mejor organizados. Fue protagonista en grandes victorias como la toma de Torreón, Ciudad Juárez y la batalla de Zacatecas. Su rival más poderoso fue Venustiano Carranza. En 1916 se convirtió en el único mexicano en atacar territorio estadounidense. En este museo te da a conocer la importancia de la ciudad de Torreón, Coahuila, durante la Revolución Mexicana y sobre todo conocer un poquito más este icónico personaje, Pancho Villa. Uno de los platillos más típicos de la región lagunera son los lonches, y hay diferentes tipos de lonches que viene siendo como una torta hay de carne, hay de adobada, hay de jamón, de queso, de todo. Yo me pedí una combinada que es de aguacate, carnitas y verduras. Aquí les voy a dejar el link donde pueden venir a esta lonchería aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Delicioso. Ya que estoy en esta región tan árida, por nada del mundo me iba a perder los increíbles paisajes del desierto. Porque sí, Torreón también sorprende con escenarios que parecen de otro país. Este lugar es único no solo por su belleza natural, sino porque puedes vivir la experiencia de estar en el desierto, contemplar el amanecer, y esto parece sacado del desierto del Sahara, pero está en el estado de Coahuila de Zaragoza. A tan solo 1 hora de la ciudad de Torreón se encuentran unos paisajes desérticos maravillosos. Me encuentro en las dunas de Bilbao. La entrada cuesta 30 pesos por persona, puedes aparcar tu automóvil y directamente ir caminando. Ahora me encuentro caminando por todos estos paisajes maravillosos. Vean, es súper tempranito, así que voy a aprovechar estas vistas. Ahora
Especialmente les recomiendo venir de mañana temprano, porque de tarde la verdad es que el sol, el calor está muy fuerte. Aquí no solo vienes a admirar el paisaje, puedes practicar sandboarding, puedes recorrer las dunas en cuatrimoto, hacer senderismo y si te gusta la aventura completa, incluso puedes acampar. Durante mis viajes, algo que nunca falta es andar puebleando. Y esta vez, estando tan cerca de Viesca, no podía dejar pasar la oportunidad de conocer este rincón lleno de historia y con estilo norteño. Viesca es considerado uno de los pueblos mágicos más bonitos del estado de Coahuila. Viajeros, desde las dunas de Bilbao me despido de mi ruta por Torreón, Coahuila. Nos vemos hasta mi próximo viaje. ¡Chao!